Hola, bienvenidas a nuestro podcast Maternidades al Desnudo. Soy Marcela Maradei y me podés encontrar como Marce Prenatal UI. Y yo soy Natalia Alves y me encontrás como Nati Alves_PS. Y nuestro Instagram es Maternidades al Desnudo. Bueno, las dejamos con el episodio de hoy. Hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este episodio de Maternidades al Desnudo. Acá estamos con un colega para mí. Invitado hombre, es el primero además, así que bueno, todo un honor ahí también que nos acompañe y bueno, se los vamos a presentar o que se presente él. Que se presente. A ver, ¿quién Hola. es? Hola, ¿qué tal? Honrado de ser el primero que visita acá el espacio sagrado de Maternidades al Desnudo. Bueno, mi nombre es Andrés González, soy papá, soy psicólogo, diplomado en apego, parentalidad y desarrollo de la infancia. Y bueno, hace ya casi 2 añitos que vengo publicando muchas cositas de esto de lo que nos pasa a los papás, esta transformación. Y bueno, y ahí surgió esta linda invitación y muy contento de poder estar hoy acá. Bien. Genial. Muchas gracias, Andrés, desde ya por haber venido a grabar con nosotros. Sí, está bueno, ¿no? Para poder tener esta otra visión que a veces nosotras hablamos muy desde el lado de las mamás y bueno, y sabemos que hay muchos papás también u otra mamá acompañando este camino de la maternidad que sabemos que no es tan sencillo, pero que bueno, si tenemos otros actores, ¿no? Otras personas que están ahí sosteniendo que se va haciendo un poquito más liviano, al menos. Así que bueno, lo invitamos a Andrés para reflexionar, algunas preguntas que siempre nos hacemos con Nati. Y bueno, y también para abrir esto de poder ponerles voz también, ¿no? Como que puedan estar acá en esta parte que tal vez son más mujeres las que escuchen, más mamás, y bueno, y también para que puedas compartir ahí con tu pareja o con alguien que bueno, que pueda recibir esta información y ojalá que sirva para traer mucha luz a la familia, a la casa y para estas bebitas y bebitos ahí que bueno, que acompañamos ahí desde las mamás, ¿no? Llegando desde ahí. Ahí va. Así que con ese pie, Marce, ya arrancamos con la primera pregunta, porque ya que decías esto que nosotros nos dirigimos en general y hablamos mucho de la maternidad, Andrés, tú hablas bastante de la paternidad, entonces contanos un poco cómo surge en vos esa inquietud de Bien. hablar de esto, de la paternidad. Bien. Primero por una necesidad, una necesidad más personal de querer compartir, contar un poco cómo me estaba sintiendo, ¿no? Poder generar mi propia red, mi propia tribu, que veía un poco que sí, que a los varones, a los papás, nos cuesta mucho hablar de la paternidad, ¿no? Y me iría un poco más atrás, en esto nos cuesta un montón hablar de las emociones, de cómo nos pasa, de cómo nos atraviesa, ¿sí? Nuestras vivencias, de compartir. Entonces, bueno, me empezó a inquietar esta posibilidad de empezar a compartir y desde ahí elegí tomar la oportunidad de lanzarme y empezar a escribir. Y me sorprendí porque la verdad que tuvo una muy linda recepción. Aún siguen siendo muchas seguidoras mamás. Al principio estaba un poco más equilibrado, pero bueno, también siento que aún faltan quizás estos espacios aún para que realmente se arrimen los papás. Ahí hay como una traba, podemos decir, o cultural que nos sigue costando, ¿sí? Incluso hasta de los espacios de perinatalidad, ¿no? O sea, uno piensa la perinatalidad y aparece la mamá ahí, Sí. ¿no? Y también esto que hablar de la maternidad no necesariamente tiene que ver con las mamás y las mujeres. Los papás también podemos hablar, y en esto también que ahora está lo que es la salud mental materna, ¿no? Y uno dice, no corresponde solo a las mamás, a las mujeres, no, corresponde a toda la sociedad. Claro. Incluso hasta está comprobado científicamente que si el varón se implica en la crianza, ¿sí? Una crianza corresponsable con la mamá, no solo va a afectar a estos 2 adultos, sino obviamente va a ser de la afectación desde un lugar positivo, ¿no? Sino también para ese bebé y a una sociedad entera, ¿no? Es como tenemos la llave ahí de una transformación social
que depende de casa, ¿no? En eso Claro. que siempre hablamos, que las cosas empiezan en casa, sí, arrancan por ahí y tenemos como esa oportunidad de poder generar algo lindo, ¿no? Y empezamos, como criamos, y empezamos a pensar en cómo lo hacemos y la energía que estamos poniendo en esto que queremos por nuestros hijos, porque también uno va y escucha a un papá y una mamá y todos decimos queremos lo mejor para nuestros hijos. Uh-huh. Quizás a veces eso de lo mejor depende de los recursos, lo económico, de muchas cosas, claro, ¿no? Pero todos queremos dar lo mejor. Y si las políticas públicas, ¿no? Desde las leyes, desde los gobiernos, acompañan también a las familias como una red real, ¿no? Es decir, de derechos, va a ser mucho más sencillo. Que incluso cuando obviamente empecé a caminar mi paternidad, descubrí que al igual que las mamás, no es sencillo ser papá, ¿no? Que también cuando uno se implica y empieza a cuidar, bueno, se mueve mucha cosa, ¿no? Empieza ahí como ese juego de ir pasado-presente, ¿no? En cómo fuimos criados y de qué manera quiero hacerlo. Incluso yo, muchos papás que recibo a veces en consulta o que hablo, es como que muchos traen como esta frase así, bueno, yo quiero hacerlo distinto a mi papá. Que en realidad por un lado está bueno, pero también no está claro ahí en cómo quiero hacerlo, ¿no? Pero hay como esa necesidad de, bueno, yo quiero marcar esa distancia en cómo fui criado, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Y por capaz eso... capaz que sé lo que no quiero, pero no tengo Ahí muy está. claro cómo quiero. claro, Ahí lo que está. sí quiero. Y que a veces eso puede ser una línea para llegar a la necesidad que uno tiene. A veces a tener en cuenta lo que no quiero es muy importante, pero falta ahí un poquito más construir a ver de qué manera es esto distinto, ¿no? Bueno, eso un poco nos pasa también a las mujeres, ¿no? El tema es que lo que traes está buenísimo porque creo que el poder abrirlo en el hombre, digamos, ¿no? O en el varón, en el papá, es un poco más complicado. Las mujeres a veces en una reunión así o en un WhatsApp incluso, podemos como charlar estas cosas y vamos como haciendo cosas, ¿no? Pero yo siento que muchas veces no está ese espacio, no tienen como, no sé si la misma confianza, la misma apertura. Yo tengo algunas alumnas, por ejemplo, que me dicen, cuando nos juntamos todo, y claro, las mujeres o están embarazadas, hay una embarazada y hay unas que tienen, y hablan de eso, ¿no? Como que se comparten piques, tips y todo. Entonces, y los hombres no, los hombres están ahí como hablando de otras cosas, como que, entonces no sé si hay como esa apertura, ¿no? Que está bien porque es una construcción y hay que desarmarlo eso también, Claro. ¿no? A ver, incluso hasta la pregunta, ¿tú querés ser papá? Claro. ¿A cuántos varones le hacen esa pregunta? Y a las mujeres, en realidad, ¿cuántas veces les hacen esa pregunta, no? Desde que son jóvenes, bueno, sí, ya se están programando, bueno, de ser mamás, y si llegan a cierta edad y aún no lo son, bueno, ahí llega la presión social, que bueno, Claro. tenés que ser mamá, como que no tenés un proyecto de vida. Y a los papás se les pregunta muy poco, de bueno, ¿vos querés ser papá? ¿Te preguntaste si alguna vez querés serlo? Yo los hago en terapia, obviamente, con mis pacientes, en algún momento que se da, bueno, ¿y vos te pensaste? ¿Te gustaría ser papá? ¿Cómo te lo imaginás? ¿No? En eso de que hoy en día se está hablando de un concepto, ¿no? Que es esto de la transición paterna, ¿no? Que en realidad es un concepto súper interesante en el sentido que, bueno, que abarca como desde un lugar multidimensional, ¿no? De cómo los varones vamos llegando como a grandes rasgos a darnos cuenta de esto, de que quiero ser papá, de cómo quiero atravesarlo, qué herramientas necesito, ¿no? Que para todos los varones es distinto, igual que para las mamás. Entonces desde ahí es quizás que un poco en esto de los procesos de socialización de género, que los varones no estamos acostumbrados a recibir esa pregunta de cómo nos queremos o no estar en ese lugar de ser papá. Y también un poco en eso que traía hoy anteriormente, de hacerlo distinto a nuestros padres, es porque hemos visto que por distintas razones nuestros papás han sido papás muy diferentes a lo que hoy necesitamos en la crianza, ¿no? Papás más vinculados al afuera, al trabajo, al hombre proveedor, ¿no? Y no quizás papás que en su día cambiaron un pañal o fueron a una reunión con las maestras o participaron de un taller, ¿no? Que incluso hasta se los dejaba fuera en el nacimiento,
¿sí? Era ley que el papá no entrara, que esperaba afuera, ansioso, ¿no? Preocupado a que pasara ese acto tan importante para la vida de su hijo, claro, de la puerta para afuera, ¿no? Como algo bien simbólico ahí, que por suerte de hoy en día es distinto. claro. Y que incluso en la pandemia, perdón ahí, pasó un poco esto, que había que dejar a alguien afuera, y el primero que se dejó afuera fue el papá, ¿entendés? Bueno, que salga alguno de los que capaz que, Sí, de todos los médicos que están participando claro. ahí, pero el papá no puede salir afuera, Claro. tiene que estar ahí para acompañar a su pareja, acompañar a su bebé que va a llegar a este mundo, para también él poder tener esa vivencia del nacimiento. Bueno, un poco por ahí. Y que lleguen como empoderados también a la crianza, me parece que es la parte de poder prepararse también antes, ¿no? A veces el hecho de tomar clases prenatales, por ejemplo, y todo eso, generalmente o muchas veces no participan. O sea, hoy en día les sumamos que después de la pandemia muchas cosas siguen siendo por Zoom, entonces a veces no sabemos si están o no están, ni siquiera a veces están en conexión, o sea, como que andan dando vueltas nomás, Claro. y no sabemos bien. Y, por ejemplo, a mí me pasa mucho de cuando vamos a invitar, todavía sigue pasando, ya hace 10 años que estoy con embarazadas y sigue pasando de que cuando abro ahí, bueno, vamos a hacer un encuentro de parejas, ¿no? Los vamos a invitar a ellos a que ven. Ni siquiera es un formato como de una preparación de tantos encuentros, es un día, un taller de 2 horas, Claro. y sigue pasando que hay un poquito de resistencia, ¿no? Entonces yo ahí les digo, bueno, traten de convencerlos ahí para que vengan. Después que están adentro no pasa nada, porque ya sé que van a estar copados en realidad, Claro. porque es muy importante el rol, ¿no? Yo siento de que el que puedan como asumir ya desde ahí, independiente de que esto un viaje que no lo puedan ver, no lo puedan sentir como lo hacemos la mamá, digamos, la gestante, nada, es indispensable que participe, ¿no? Y en esto que decís vos de la participación del nacimiento, a mí me encanta decirles que ellos son los guardianes del nacimiento, ¿no? No solo de cuidar a la mamá, sino de cuidar a ese bebé también, porque mamá muchas veces estamos en Narnia, ¿no? Estamos en otro sitio, no sabemos bien dónde, y como que esa persona puede ser la que cuide a mamá de todos esos acuerdos. El otro día con Nati estuvimos planteando un poco lo de plan de parto, por ejemplo, y también todavía plan de parto parece, o plan de nacimiento, parece que estás hablando en japonés en una clase. Entonces, llegar a que papá también pueda, y nosotras les decíamos, no es un ejercicio para hacer en pareja, para que el otro sepa qué es lo que querés, ¿no? Y entonces que podamos ya desde ahí como imaginar y como pensar, bueno, qué cosas queremos para ese día, hace también que nos pongamos de a poquito en la situación de crianza también, ¿no? Como que empieza a abrirse la puerta para ese lado. Otra cosa que pensaba también cuando hablabas en este rol, ¿no? Que también está muy... no sé cómo decirlo, pero bueno, como durante tantos años tuvimos muchos papás ausentes también, ¿no? Por ejemplo, el mío estuvo en casa, pero ya como que también como que había casi que agradecer, o no sé, yo tengo esa sensación, ¿no? Bueno, que sea, iba un buen proveedor y que esté con mamá, ya es pila, ¿no? Es como, pero hoy en día, como decías vos, necesitamos otros papás, ¿no? Otro perfil de papá. Y entonces eso sigue cambiando, y algunos papás, como el mío a veces, se siente como un poco así como, bueno, pero yo estuve ahí, ¿no? Y esto de, bueno, pero tu madre no salía a trabajar porque habían ahí diferencias económicas que no nos permitían sostenerlo y todo, pero lo cierto es que habían como muchos papás ausentes, ¿no? Y en esta pregunta capaz que vos decís, ¿no? Bueno, nos hicieron la pregunta y me parece que antes nadie se la hacía, y bueno, y poder preguntárselo es como hablamos a veces con Nati del deseo, ¿no? Del deseo de ser madre, o del deseo en este caso de ser papá, que tiene que primar en algún lado, ¿no? En algún momento de la vida es como, bueno, viene ese deseo y llega, ¿no? Pero bueno, pero está bueno que puedan acompañar como desde los inicios, me parece. Yo me quedo pensando un poco en esto de como este perfil nuevo de papá, ¿no? Que empieza a surgir, porque es verdad Sí, que está tal sucediendo cual. un cambio en ese aspecto,
cómo choca eso con lo que el entorno y la sociedad habilita o no habilita, ¿no? Porque también hay como esto de la masculinidad, como que tiene como asignado un rol de seguridad y de firmeza y qué sé yo, que bueno, para ser padre o para ser madre uno tiene que poder permitirse no saber, dudar, ¿no? Equivocarse, tener errores. Y también la ternura. Exacto. ¿No? Que también a veces esto de estar duros, ¿no? Firmes, rígidos, y no te habilitas a la ternura. Y esta experiencia te atraviesa de ese lugar. Claro. Y es como, podemos decir, como una emoción principal. De, bueno, recibís a tu bebé en brazos y, bueno, te invade toda una emoción que, bueno, es incalculable y se derrite, obviamente, toda esa dureza que a veces traemos, ¿no? De ese hombre que no llora, el hombre fuerte, que dale, levantate y seguí para adelante, ¿no? Entonces, es como un cambio de paradigma, a veces digo yo, ¿no? Y como todo cambio de paradigma, bueno, tiene sus resistencias, ¿no? Y está en lo que ya viene caminado, ¿no? En lo que queremos caminar y está en lo que podemos también, con las herramientas, ¿no? Porque ahí vamos a cada papá, a cada varón, a cada sujeto, qué herramientas tiene para integrar todo esto nuevo, ¿no? Porque a veces llega como una exigencia y si yo no le brindo espacios, ¿no? Incluso para las mamás, no brindo espacios de poder empoderarse en este rol, de qué herramientas va a necesitar, de acompañamiento real, ¿no? Porque a veces son esas 4 o 5 charlas previas al nacimiento y después como que, bueno, ya se recibió de mamá, se recibió de papá, ya sabes todo, ¿no? Y no es así, es que está pasando un poco eso y que por suerte hoy las familias se están como moviendo un poco más a decir, bueno, sí, yo en realidad la lactancia es como todo un mundo, ¿no? El apego es todo un mundo, el movimiento libre, lo que sea, ¿no? Entonces voy a buscar información, voy a ir a un taller, me voy a implicar en algo que me permita construir herramientas para todo este también proceso. Ponerse de acuerdo, ¿no? El otro día hablábamos con Nati y decíamos esto, en el plan de nacimiento lo planteábamos, pero es un poco eso después en la crianza también, ¿no? De que primero está esto, informarte y todo, y después decir, bueno, el otro está de acuerdo, ¿no? En la comida hablábamos también, ¿no? Como BLW o no, el purecito, lo que sea, bueno, pero primero eso, capaz que todavía tenés que ponerte de acuerdo con tu pareja para poder ver cómo lo hacen, ¿no? Y si resulta para esa familia o para ese bebé incluso, porque a veces en una misma familia no resulta lo mismo para más de un bebé, ¿no? Yo los voy a mandar un poquito al frente, porque a mí me parece que también hay como algo muy cómodo también de que mamá resuelva, ¿no? Claro. Me parece que hay también esto de que empieza como desde el embarazo, porque es verdad que el embarazo ocurre en el cuerpo de la madre, ¿no? Bueno, en la mayoría de los casos, pero en esto de que tomar decisiones o aprender a hacer algo nuevo, como alimentar a tu bebé, porque es algo nuevo, requiere de cierto trabajo y hay como un falso delegar que a mí me duele un poquito, que por eso lo mando al frente. Sí. No, y es así, como el típico papá ayudador, ¿no? Claro. Bueno, pero no me dijiste qué tenía que hacer, ¿no? Claro. ¿Cómo? No sé qué querés, qué te ayuda. Vos decime y yo lo hago. Claro. A mí también me pasa y no tengo hijos en común con mi pareja, pero... Bueno, pero también tiene que ver un poco, creo, yo qué sé, como con la historia del varón también esto como está el lugar de que siempre lo sirven, ¿no? Que es el que siempre le traen todo resuelto y él es el que se lleva los aplausos, que incluso pasa cuando vemos un varón, ¿no? Un papá como presente, que va con el cochecito con sus hijos, aparecen los aplausos de las vecinas, ¿no? Sí. Como diciendo, qué buen padre. divino, padrazo, ¿no? Padrazo. Y en realidad es porque es algo como que nos irrumpe en la mirada, ¿no? No estamos acostumbrados a verlo, entonces cuando lo vemos necesitamos como hacer un reconocimiento que tampoco está bueno en realidad, porque estoy haciendo lo que me corresponde, ¿no? No, porque si no también cada vez que pasa mamá, también tendríamos que aplaudirla, pero nunca se la aplauda mamá. Claro. Entonces ahí va generando como... Sí, en la cuenta de No Nací Mamá, Pato creo que comentaba ahí, decía que
sí lo considera un padrazo a su pareja, pero ella también se madraza. considera una madraza. Me y encantó que, el posteo, que sí. está muy bueno, sí. Sí, como en esto de poner ahí los roles, que sean realmente equitativos, que las decisiones se puedan tomar juntos también, ¿no? Porque en esto después de que traía un poco Nati es que, pero después ¿qué pasa si le erré, no? ¿Qué pasa si me equivoqué en esa decisión como mamá que tomé? Y abrí la posibilidad, pero el otro, bueno, me delegó, ¿no? Yo siempre digo, en mi caso, yo soy la gerenta general y la gerenta de cada una de las áreas, ¿no? De limpieza, de todo, de organización, de todo, ¿no? Y después eso me trae muchas consecuencias, porque cuando tengo un error es como, bueno, entonces la gerenta se equivocó, ¿no? Vos quisiste decidir eso. Yo, claro, tengo esa facultad. Pero bueno, claro, cuando ponemos a veces ahí es donde no es solamente el hacer, sino el responsabilizarse, ¿no? Y ahí va, y cuando hablamos de los peques y las peques, es también pensar cuando se enferman, ¿no? Cuando pasan cosas, decisiones que tienen que ver con la educación, con cosas que son como más complicadas, ¿no? Y que van a dar paso a toda su vida en realidad, ¿no? Entonces está bueno poder ahí como sentir presencia, ¿no? De ambas partes. Supongo que puede pasar al revés también, pero sabemos que en una gran mayoría es así. Y bueno, yo escucho muchos comentarios entonces podría decir muchas cosas también, pero bueno, estamos acá como tratando de ver estas cosas que sí queremos que pasen, ¿no? Y bueno, capaz que podemos pasar a otras preguntillas, sí, ahí. Como partiendo como un poco de eso, de que somos distintos, ¿no? Todas las personas somos distintas entre nosotros. Seguramente nos inquieten cosas distintas también a los padres y las madres, claro, ¿no? Entonces capaz que está bueno como, Andrés, que nos cuentes un poco cuáles son las inquietudes de los papás. Bien, quizás la primera inquietud es esto, cuando hay un papá que se está preguntando y no quiere involucrarse, es cómo hacerlo, ¿no? En esto que a veces no está muy claro, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados quizás como a ese rol más o venerado, que ya viene de repente de alguna forma, ya está estipulado qué rol voy a ocupar, y acá por eso es algo que se está como transformando, entonces no hay una claridad de cuál es el rol del papá en un principio, ¿no? Entonces ahí uno se empieza a preguntar, y bueno, ¿de dónde puedo involucrarme? A ver qué espacio puedo ir para aprender, ¿no? Y después otra de las preguntas es, bueno, ¿cómo puedo generar ese contacto de afecto, ¿no? Esto más que nada que a veces que tiene que ver con el apego, ¿no? Porque a veces cuando nace el bebé pasa mucho que, bueno, lo voy a agarrar y llora conmigo, ¿no? Como que, no sé, tengo mal olor o tengo mi remera tiene pinchos, y ahí genera mucha frustración y angustia en los varones, ¿no? Porque dice, hay algo malo en mí. Y entender que en realidad eso tiene que ver que el bebé conoce mucho más a mamá que a papá, entonces yo tengo que estar mucho más tiempo en el afuera, ¿no? Ahí para generar en realidad como ese contacto. Claro. Si puedo hacer piel con piel, está buenísimo, ¿no? Desde el día 1. Y también ahí un poco conspira que tenemos nada más que 13 días de licencia. Entonces ahí después volvemos al trabajo, las 8, 9 horas que nos vamos. Claro. Y entonces ese rol que queremos generar, si no estamos presentes es muy difícil, va a llevar mucho más tiempo. Entonces muchas veces esto termina generando muchas discusiones en la interna de la pareja. Creo que a veces lo que explota, por lo primero en explotar es la pareja, ¿no? Sí. Porque mamá colapsada, muchas horas sola, desbordada con todo, ¿no? Sosteniendo a veces sola, ¿no? Mucho, entonces después llega su pareja y sí, lo tiene ganas de matar, y es verdad, porque sí, estás todo el día sola, cuando llega alguien, otro, quiero entregarle a bebé y poder tener un rato para, no sé, poder ir al baño, capaz que hace 1 hora que estoy sentada en el sillón, ¿no? O el otro día una mamá me contaba, estuve 1 hora sentada en el sillón con el celular en el piso y no podía agacharme a levantar. Y está salado porque uno ve esa imagen y dice, si no hay otro ahí que esté acompañando esa vida, ¿no? O chorreando mocos, perdón. O chorreando mocos. Como recuerdos de estar chorreando mocos. Claro, y no poder sonarme los mocos, sí. Es muy fuerte esa vivencia.
que cuando vos estás también como papá y estás solo, también te pasa. Y sí, me ha pasado, claro. decir, claro. O el cuidador que esté, o la cuidadora, también te pasa. Y me estoy haciendo encima, pero bueno, está haciendo. Si corto esto, es un caos. Entonces, salir como un ninja ahí de la cama. O de cerquita para que no se despierten de repente, claro. Y es como todo, como un círculo, ¿no? Si yo no puedo generar ese vínculo de afecto, contención y apego con mi bebé, poder regularlo va a ser difícil. Y nos vamos de repente a una de las situaciones más difíciles, que es la noche, ¿no? Entonces, si mamá es la que se despierta todas las veces, es aniquilador. Entonces eso va a generar conflictos en la pareja, ¿no? Y bueno, muchas parejas se separan luego de ser mamá y papá porque no se encuentran. Ahí Nati en eso puede saber mucho más. Pasa con la sexualidad, que obviamente están en ritmos totalmente distintos. Entonces, no entender qué le pasa al otro, a veces enjuiciar. Bueno, va a llevar a mí hay algo que me llama la atención ahí cuando dijiste la parte de la noche. Bueno, es un architema, ¿no? Siempre sale y todo eso, pero algo que escucho mucho, por ejemplo, de mamás que están en su puerperio y yo hablo con ellas después, ¿no? Bueno, y ahora como fulano ya empezó a trabajar, entonces bueno, yo lo dejo que duerma, ¿no? Entonces lo deja que duerma él, después él se va todo el día y al final la mujer nunca descansa, ¿no? Entonces como que parecería que la otra, no importa quién sea, digamos, ¿no? Pero quien está dando una mano ahí en la crianza y está apoyando, sabemos que bueno, también la salida a trabajar, si bien va a llevar un cansancio y todo, pero bueno, y entonces no sé, o hay que incluir a alguien más en ese grupo para que esta mamá pueda descansar también, ¿no? Porque muchas veces escucho eso, como casi una culpa porque se levante de noche el otro, ¿no? O que se turnen en la noche. Pero después esta persona quizás no descansa en todo el día, ¿no? No sabemos qué día le va a esperar o de qué día viene en realidad, ¿no? Y a veces esto no es solo una noche, son varias noches, a veces son meses, años que estás sin dormir o durmiendo entrecortado, ¿no? Lo que lleva obviamente a afectar de verdad la salud mental. También ahí tiene que ver con cada familia. Me acuerdo en esto que traías vos de una mamá, obviamente, que dejaba dormir a este papá que se iba a trabajar porque era chofer de un ómnibus. Y ese hombre no podía estar sin dormir y era en ese momento quien traía obviamente principalmente lo económico a la casa. Entonces también ahí a veces hay que poder hilar fino y ver cuál es lo mejor para esa familia, y capaz que ahí lo que necesitamos, porque también no puede caer todo en mamá y papá, necesitamos una red, y eso es como que a veces lo decimos y nos cansamos de decirlo, pero después cuando ves la red está como muy magra, ¿no? Está flaquita. Está flaquita la red y bueno, y recae obviamente en eso de, o sea, si vamos a que papá está cuidando de esta vida, ¿no? Y el principal rol de papá obviamente tiene que ver con este cuidado de la vida, ¿no? Mamá y bebé. ¿Quién cuida a quién está cuidando también? ¿Quién está cuidando a este papá, ¿no? Porque es una experiencia brutal, exigente, obviamente, maternar o paternar. Y ahí necesitamos redes verdaderas, ¿no? Que sostengan, que acompañen, que no enjuicien, porque a veces es, bueno, le pido ayuda a mi mamá o a mi suegra, pero viene con una cola tremenda de juicio, de que me cuestiona todo lo que hago, cómo lo hago, me invalida. Entonces, prefiero estar agotado, pero no confiar, porque lo que viene después es mucho peor que realmente estar cansado. Claro, tal cual. Sí, pasa mucho eso. Nos hundimos ¿Qué en el tema? barro. ¿Cómo levantamos Vamos arriba, chiquitines. Acá tenemos un papá y psicólogo además que trabaja con papás. Entonces, Andrés, contanos por qué es importante hablarles a los papás o trabajar con los papás desde la psicología también. Bueno, es importante primero esto de conceptualizar el rol paterno, ¿no? Entonces, desde la psicología, desde todas las disciplinas, obviamente, que trabajamos con las personas, necesitamos como a veces bajar a tierra conceptos, investigaciones que nos traigan, obviamente, luz, ¿no? A ver cómo es esta transición paterna, qué cosas son comunes en los papás, ¿no? Qué cosas funcionan, ¿no? Obviamente que después está la diversidad, que es eso,
obviamente atraviesa a cada paternidad, pero hay cosas comunes que sabemos que acompañan. Entonces, desde la psicología, obviamente nos preocupa los sujetos y nos preocupa la salud mental de las personas, ¿no? Y sabemos que tanto para las mamás como para los papás, esta experiencia, afecta a la salud mental, ¿no? Uh-huh. Sí, primero hay una crisis de identidad, ¿no? Dejamos de ser solo hijos, ser varones, hijos, pasamos a ser papás. Es un rol nuevo que ahí, obviamente, hay un cambio interno que no es perceptible también porque está pasando dentro mío, ¿no? Con mis emociones, en mi cerebro, y no logro verlo. Que a veces después se dan movimientos afuera, pero eso es después. Primero sucede adentro, ¿ah? Y después también, desde este lugar, como nos gusta mucho esto de cuestionar, hacer una crítica, digamos, como constructiva a todo esto de los roles, y desde la psicología, es algo que estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Que esto es muy común, sentir a veces que los papás no colaboran, o sentir que los papás como que no son parte de la crianza, o que están ausentes. Ver, pero ¿qué pasa? Tenemos que ir a preguntar, ir al fondo, ¿no? Es como ver el síntoma, ¿sí? Uh-huh. Es como el síntoma, a la punta del iceberg. Pero ¿qué es lo que está debajo, ¿sí? De esta actitud de los varones, papás, en este momento de la evolución, donde sabemos que es fundamental que estén presentes, conscientes, acompañando de forma proactiva, porque no solamente, como traíamos hoy, es importante para mamá, para ese papá, para bebé, para la sociedad entera. Pero sigue pasando este síntoma, ¿no? Entonces tenemos que hacer una crítica constructiva, poder realmente encontrar cómo podemos, de alguna forma, transformar esta realidad, que es imperante. En este momento necesitamos realmente que los papás estemos presentes, uh-huh, estemos conscientes y realmente podamos ocupar nuestro rol desde la proactividad, anticipando no solamente los cuidados, sino también en la carga mental, ¿no? Que a veces, claro, eso, como el poder anticipar, que hay cosas que hay que resolver antes que me digan, o antes que, me explote en realidad el problema en la cara, ¿no? Yo tengo que ir y ver, a ver qué es, ¿no? En esto de, no sé dónde está la ropa del bebé, no me doy cuenta que hay que comprar pañales, no me doy cuenta que hay que cocinar. Entonces, todas estas cosas van conspirando con las familias y van conspirando con este lugar que está como muy arraigado, ¿no? Para los varones y para los papás, ¿no? En esto del patriarcado, ¿no? Que lo hablamos. Está como, claro, nos tiene agarrados todavía y como no podemos saltarle la mano, ¿no? A mí me pasa a veces, por ejemplo, en esto que traes, ya van 2 veces que traes algo similar y me hace acordar a mí, ¿no? Por ejemplo, nosotros con mi compañero, en general, están repartidas las tareas en casa, ¿no? Como, o esta típica, si vos cocinaste yo lavo, y si vos, en general, digamos, ¿no? Pero por ejemplo nos pasa de que si salimos de mi casa, digamos, ¿no? De esa chiquita que estamos así, y vamos a una reunión, por ejemplo el otro día 1 de mayo, nos juntamos en la casa de unos amigos, está todo eso, ¿no? Entonces parecería que todo se cambia, ¿no? En este caso nosotros habíamos ido a la casa de unos amigos que son una pareja, él ya había cocinado, ya tenía todo pronto cuando habíamos llegado y todo eso, ¿no? Pero por ejemplo, no sé, mi compañero que siempre levanta platos y ayudamos y hacemos todo en conjunto, digamos, como que parecería que cuando salís de esa figura, entonces cambia, ¿no? O cuando estás en la casa de tus suegros, de tu suegra o de tu madre, ¿no? Como que, entonces ahora, entonces para mí también hay como algo que tiene que nacer, ¿no? De la persona, ¿no? Del varón en este caso, decir, bueno, yo también voy a levantar, claro, y yo también puedo lavar los platos en la casa de mi suegra, ¿no? O sea, como que me parece que hay algo que hay que tomar la iniciativa para romperlo. Lo que pasa es que, claro, también es como que te rompe todos los esquemas, porque los otros hombres, por ejemplo, que capaz que ya son más mayores o lo que sea, te van a mirar, ¿no? Como así, como, estás haciendo algo. Nos traicionaste. Nos estás traicionando. Estás dejando en evidencia. Claro, que ya no estamos haciendo, ¿no? Claro, como cosas así, ¿no? O como que las mujeres nos vamos a lavar platos, a recoger o a preparar ya cosas capaz para la tarde, o cuando viene la tarde, vas a ¿no? hacer cargo de los niños. Por ejemplo, ¿no?
en este caso no había, estaba solo mi sobrina, pero sí, cuando hay muchos niños, ¿no? Y bueno, y aparte de estar lavando platos y todo, tenés que estar con los peques. Los chicos para que se entretengan, claro, sí, ¿no? Entonces es como que también ese choque, ¿no? Generacional que se produce a veces, está complicado también, ¿no? Pero bueno, me parece que eso está en nosotros, en todos. Yo, cuando veo mucha quietud empiezo, bueno, a ver. La gerenta. Pero la gerenta ya pide ahí orden. Pero... Baja la gerenta de recursos humanos, ahí sí, un poco ordenada. Ahí bajamos a Marce, gerenta de recursos, claro. No, pero me pasa mucho de que a veces, bueno, yo lo miro a mi compañero como diciendo, ¿y vos qué estás ahí, no? Como, no te quedes. Pero, por ejemplo, a nosotros nos pasa que es diferente cuando estamos en mi casa, por más que esté capaz mi padre o un tío, no sé, alguien, es diferente, porque los dos nos ponemos las pilas en nuestra casa, ¿no? Entonces, no es que se me cargue a mí esas tareas, ¿no? Y eso que, bueno, yo ya tengo una hija grande, pero recuerdo muchas oportunidades que mi hija era mucho más chica y tenía como mucho más trabajo. Al final no me parecía simpático reunirse con más gente, ¿no? O sea, o vienen amigos o viene más familia y no me parecía nada simpático. Porque era más trabajo y más trabajo. Era más trabajo, claro. Entonces yo miraba un poco esta diferencia, ¿no? Y siento que lo que está bueno es que eso, que podamos como también animarnos. Yo también sé que a veces somos un poco duras las mujeres, porque yo por lo menos soy así como, bueno, esto hay que hacerlo y no importa quién lo haga, pero también, ¿no? A veces me ha pasado decir, bueno, ahí va, si no sabes, pero tenés la intención, digamos, bueno, vamos a ver cómo lo podemos, o ahí va, capaz no lo vas a hacer como yo, pero está bueno igual que lo hagamos, ¿no? Me parece que tiene que haber un poco de voluntad del lado masculino y un poco de paciencia del lado femenino también para poder llegar como a un trabajo que sea más equitativo, claro, también en las casas y con los peques, ¿no? Uh-huh. Que no se sobrecargue nadie en realidad. Claro. Me quedó una cosa ahí también de esto de por qué es importante hablarle a los papás o de esto de la paternidad, de la psicología, porque también muchas veces se trae esto, ¿no? Que el ser papás, implica un poco revisar nuestra crianza, ¿no? Uh-huh. Y no es tarea sencilla, ¿no? Claro. Me pasa, obviamente, del trabajo psicoterapéutico, ¿no? De recibir papás, obviamente, que han recibido una crianza desde la violencia, del desamparo, desde la humillación, viviendo situaciones muy complejas, claro, en su crecimiento. Entonces ahí, o sea, ¿qué le voy a pedir a este papá? Obviamente que conecte con toda esa ternura si todavía siguen heridas aún muy abiertas y muy profundas, ¿viste? Que desde ahí, por eso también es importante y es un momento divino para hacer terapia, ¿no? Cuando somos papás, sí, porque bueno, está todo ahí a flor de piel, ¿no? De eso que me pasó, donde me sentí muy vulnerable, ¿no? Entonces ahí, y en este momento también, porque el bebé me lleva a la vulnerabilidad, claro, ¿no? Estamos Lo veo como más blanditos. Estamos, en realidad, claro, ¿no? Estamos ahí a punto caramelo, como dicen, ¿no? Tal cual. Porque está el contacto con eso, ¿no? Un contacto con toda esa vulnerabilidad y en realidad a veces me lleva, ¿no? A mí como hijo, ¿no? Entonces, para poder ser esta nueva identidad paterna, ¿no? Tengo que sanar esa herida de hijo, ¿no? Y es un poco también de por qué es importante también que nosotros, los varones, nos involucremos y desde el lugar, obviamente, de psicólogo podamos, obviamente, acompañar las paternidades a que sea un momento de sanación también, esta oportunidad. Alejandro de Barbieri siempre dice esto de para ser papá hay que dejar de ser hijo, un poco eso que traías, ¿no? Pero que, bueno, a las mamás nos pasa también. Sí, claro. Pero que es difícil, ¿no? Y sí. Es como que la vida te trae ahí la oportunidad de, bueno, flaco, ¿transformás ahora? Claro. ¿Cuándo? Y por lo general tampoco no es como un movimiento suave. No. Es como
Es un que nuevo viene la revuelo. ola y te revuelca. Es océano, ¿viste? digamos, Y te no es un revuelca. arroyito así No, tranquilo. y está, y no hay vuelta atrás. Pues si no, bueno, yo ya no quiero más este chiquilín. No, yo ya. Ya probé, ahora ya no quiero ser Rescindo más el papá o contrato. mamá, ¿no? Por eso, Claro, ahí ¿no? va. Me hace acordar a mi hijo mayor cuando, después de unos días que había nacido Guille, decía, mamá, yo ya no quiero tener una hermana. Ya probé Que la y podemos ta, volver, claro, me arrepiento. Tiene devolución. Claro, que hay derecho de evolución ahí. Claro. Pobrecitas, pobrecitos. Capaz que en esto de los papás y cómo van viviendo, ¿no? Creo que está bueno ahí contar, porque nosotros hablamos mucho de las vivencias de las mamás y del parto hemos hablado mucho también, de la preparación, qué sé yo, pero a veces las vivencias de los papás quedan como en esto, ¿no? Yo tengo el recuerdo de cuando nació Rafa, mi hijo más grande, que contamos mucho, los dos juntos, amigos y esto, contamos mucho su nacimiento. Porque fue un embarazo complejo y el nacimiento fue como un punto de llegada, fue como, bueno, tierra firme, minga, después había cada hora, pero fue como esta ilusión Claro. del momento. Era una isla, Claro, pero bueno. pero lo contamos mucho juntos, me acuerdo, distintas veces juntos contamos esto de cuando él nació, ¿no? Entonces creo que está bueno como esto de traer cuáles son las vivencias, ¿no? De los papás en ese tiempo, durante el embarazo, durante el parto, porque claramente es distinto, ¿no? Ujú. Entonces que nos cuentes ahí un poquito, Andrés. Sí, totalmente. Primero que la vivencia no pasa tanto por el cuerpo, ¿no? Que para la mamá obviamente es una vivencia totalmente corporal en el cual está atrapada, ¿no? Y no hay escapatoria. Entonces para el papá, y también en esto a veces como, o podemos decir mitos o lugares comunes, a veces nos cuesta como este lugar de darme cuenta que estoy viviendo todo este proceso, toda esta transición desde la paternidad, ¿no? Que incluso se dice mucho, ¿no? Que el papá no se da cuenta hasta que el bebé nace. Pero bueno, en realidad te perdiste 9 meses, que son recontra importantes, desde el contacto, desde la vivencia, desde comunicación también con Claro. ese futuro sujeto que está en la panza, ¿no? Desde hablar, Que cantar, ya te está ¿viste? escuchando Que y se ya te está escuchando. sintiendo. Claro. Ahí está. Incluso también hay como otro mito más fuerte, que en realidad a veces los papás no son tan necesarios hasta después del año del bebé. Que en realidad, bueno, son como esos mitos que tienen que ver también con una realidad de que a veces los papás no hemos estado en la historia, ¿no? Como muy presente en todos estos actos. Después, las vivencias son muy diversas, desde el miedo, mucho miedo a veces de querer hacer bien las cosas, desde la preocupación, ¿no? Cuando pueda surgir obviamente alguna complicación en el embarazo, ¿no? De estar atento, ¿no? De poder comunicarse bien con su pareja, de ser un hombre cuidadoso, ¿no? Está a veces como esa rigidez también, ¿no? De tengo que ser fuerte, en realidad tengo que sostener, y muchas veces no nos permitimos en realidad decir, sí, en realidad también estoy necesitando ayuda, no estoy pudiendo con esto, mi angustia, aparece mucho la angustia también, viste, que a veces se cuela por otras cosas, ¿no? Viste, que a veces lleva más que nada como una expresión un poco, a veces como agresiva de los varones, ¿no? Como defensiva, pero nos atraviesa y nos da vuelta también, igual que a las mamás, y es importante también ahí que podamos poder poner en palabras lo que nos está pasando. Y después también, incluso hasta de experiencia, a veces cuesta como que nos reconozcan en el lugar, es que vas a la consulta con la ginecóloga y ni siquiera te mira a los ojos, ¿no? Claro. Y te dice, mira, esto que le estoy diciendo mamá también es para ti, esta información, ¿no? O vas a las clases de preparación para el embarazo y en realidad toda la información está enfocada a lo que le pasa a mamá, y muy pocos espacios hay en donde, esto también es importante que papá lo sepa, que esté acá, y esto le va a pasar a papá, ¿no? Entonces, hay como desde lo que le pasa a cada varón, y también hay como esos espacios comunes, incluso que está buenísimo. Hace unos poquitos días se aprobó este proyecto de ley donde los papás podemos en realidad ausentarnos del trabajo para ir a los controles prenatales. Y esto 2023. O sea, estamos hablando que de ahora costó, pero se logró. Pero salió. Antes dependías de que en tu trabajo, La de buena onda, que te descontaran el día, en algunos trabajos no podías hacerlo. Entonces ya es como que por un lado
no es como un escudo, no, por eso nos quedamos por fuera, porque no es así. Pero bueno, son cosas que conspiran ahí con esta necesidad de que, bueno, los varones estemos presentes. Sí, también en esto de que si está el permiso, por decirlo, en la parte del trabajo y todo, es como que yo también me doy ese permiso, ¿no? Claro. De poder ir. Capaz que si no me lo dan, empiezo a hacer malabares ahí entre el trabajo y ir y venir lo más rápido posible, que también no sé qué presencialidad me puede dar, ¿no? Como me parece que está bueno que se habiliten desde esferas un poquito más altas, hace que yo me sienta más cómoda o más cómodo, ¿no? A las mamás también nos pasa, o sea, más habilitado, todo lo que se ha ido liberando ha hecho que, bueno, o sea, todo lo que hablamos hoy en día, que ponemos en palabras, problemas que tenemos ahí nosotras o con nuestros hijos, ¿no? Bueno, ha habilitado que yo diga, entonces no estaba tan mal, ¿entendés lo que estaba sintiendo? Entonces ahora puedo hablarlo, puedo decir que yo me siento mal en esto, o yo quisiera estar presente, pero la verdad es que no me están dejando ir o no estoy pudiendo, ¿no? Y como que habilita a hablarlo, también a comentar, porque bueno, si después más de un papá, esto que hablábamos antes, ¿no? Si nos encontramos en una reunión, si estamos en un lugar, ¿sabes que yo fui capaz, no? Como que empieza a ser algo de la vida cotidiana. Bueno, fui al control, fui al estudio, ¿no? A la ecografía, lo que sea, y me siento involucrado, porque bueno, es parte, ¿no? Ahí de lo que... de la vida, sin duda. De este bebé que todavía no nace, pero que bueno, ya está ahí, ¿no? Y ya está siendo presente. Sí, y bueno, y es como muy común eso, ¿no? De que incluso a veces con las ecografías, ¿no? Que vos esperás afuera hasta que esté todo bien, ¿no? Y cuando esté todo bien ahí sí podés entrar. Bárbaro, y si está todo mal, sí. ahí está. ¿Qué solita, pasa? Está que es cuando más Mamá necesitamos sola, apoyo, ¿no? En ¿no? soledad, viviendo toda esa situación. Claro. Que el papá está afuera, en realidad, no es que, no se quedó en el trabajo, fue sola, que era lo que le quedaba, no, pero vos no entrás hasta que... Son cosas que ahí hay que cambiar, como si vos desde arriba, ¿no? Que los derechos, ¿no? Porque después que es un derecho ya no podemos, en realidad no es un negocio, es un derecho que tienen los papás, que tienen las mamás, ¿no? Para enfocarse en esto que se les viene, ¿no? Y por otro lado también que yo lo hice en mi trabajo y sé que había otro papá que lo había hecho, pero éramos como los primeros, ¿no? En esto de a veces la licencia de esos segundos 3 meses para lactancia, ¿no? Que hay una licencia de cuidados especiales, ¿no? Que muchos papás ni saben que son ellos que también se pueden tomar esa licencia. A veces es lo mejor que se lo tome mamá, porque capaz que tiene muchas horas, pero de repente hay mamás que trabajan 4 horas y tomarme medio horario, ir por 2 horas, que me tengo que sacar leche, capaz que es mucho más sencillo que se lo toma papá, que tiene más horas y ahí podemos compartir estos cuidados. Pero si yo no sé cuáles son mis derechos, que alguien venga y me diga, mira, vos tenés derecho a esto, no podés evitarlo. Otra cosa que yo me enteré, obviamente en el segundo nacimiento de mi hijo, es que yo podía vestir a mi hijo. Yo no sabía que cuando naciera, en realidad, yo podía ocupar ese rol desde entrada, de recibirlo, vestirlo, acompañarlo en ese primer cambio de muda, ¿no? Que a veces venís, te lo dan ya vestidito, y como que te lo agarran como una bolsa de papa, ¿viste? Y si no, por favor, tranquilo. Y bueno, son cosas que te vas enterando, como, bueno, porque vos vas buscando y te vas informando y vas encontrando esto del plan de nacimiento, que hablaban hoy ustedes, pero si viene alguien, ¿no? Y de ahí que obviamente desde los centros de salud te dicen, mira, estos son sus derechos, ustedes pueden elegir. Claro. Porque es eso, necesitamos poder elegir cómo hacer esto, ¿no? Necesitamos esa libertad y que si después no lo elegimos, no es que esté bien o está mal, pero tuvimos la posibilidad. Pero saber que tenés el derecho de hacerlo, partir por ahí, si después lo tomás o no. En eso, hace un rato también me quedó algo, hace un tiempo atrás, escuchaba a un papá que, bueno, su hija ya tiene como 30 años, ¿no? Entonces estaban comentando de que él por por un minuto no vio el nacimiento, ¿no? Porque, bueno, la típica que pasa, que llegan con mucha dilatación, y lo que todas las mamás quisieran, llegan con mucha dilatación, entonces, bueno, como que el papá ni alcanza a vestirse, ¿no? Entonces está ahí en el medio. Y
Y él, que no sé, es una persona tal vez de unos 60 y pico de años, decía, bueno, pero no importa, ¿no? Yo escuchaba toda la situación entonces, bueno, no importa, igual fue un minuto nomás, ¿no? Y entonces yo decía, pero ese minuto es el sagrado, ¿no? Porque el haber podido, no solo por contemplar el nacimiento de tu hija, sino por poder tomarle la mano a tu compañera, pareja, ¿no? claro, A tu pareja, para que se sienta acompañada, para que esté fuerte y todo eso, ¿no? Entonces como que ahí me daba cuenta también, incluso como en la escala de valores que ponemos, ¿no? Como en esa balanza que ponemos, qué tan importante fue ese minuto. O sea, yo creo que si te pregunto a vos, me dirías, fue muy importante. O sea, que tal vez le hubieras discutido a esta persona. Yo no tenía cómo discutir, ¿no? Pero sí, ¿no? Él como decía, bueno, igual ya está, ¿no? Entonces como que me parece eso, todos los derechos que tenemos y las cosas que a veces no habitamos, ¿no? Y no nos damos cuenta porque, bueno, o no nos animamos tal vez a preguntar, o no nos animamos a hacerlo también, ¿no? Pero qué mejor que lo haga un papá, porque en ese momento mamá no va a poder, por ejemplo, vestir o estar o cortar el cordón, claro, ¿no? Sí. Que es una cosa que también, y como que hay papás que están ahí como, bueno, no me animo a cortar, ¿no? Mágico, sí. Y las personas que lo han hecho se sienten divinos también, hermoso, ¿no? Entonces es como eso, como poder traer estas cosas para que haya un cambio en la mente, ¿no? Entonces yo trataba de hablar, en ese caso, con la hija, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, vos tenés que hacer un gran trabajo cuando tú quedes embarazada, le decía, ¿no? Porque hay muchas cosas que te han contado, porque ella decía, no sabes todas las veces que he escuchado eso en mi vida, en esos 30 años, capaz que varias veces al año, ¿no? Entonces capaz que empezás a pensar que eso es lo que está bien, que tu pareja no esté, que no importa, que un minuto... Y entonces yo le decía, bueno, vos tenés que hacer un gran trabajo, y vos te venís conmigo y hacemos un gran trabajo ahí, ¿no? De estos cambios que tienen que pasar, ¿no? De generación en generación, que son re necesarios en realidad. Hablando de cambios, porque vamos llegando como al final del tiempo, muy bien. Capaz que está bueno conversar un poco, que creo que ya venimos charlando de eso, pero de cuáles son los desafíos que están enfrentándose, a los cuales se enfrentan los papás en estas épocas. Claro. Que muchos de ellos ya los tuvimos pensando, ¿no? Pero hacer ahí como, bueno, un punteo ahí para que quede como el cierre, ¿no? Y lo primero, bueno, tiene que ver con esto, con la historia, ¿no? De cómo fuimos criados. Entonces, mirás para atrás y vos ves, y en realidad este nuevo rol de papá, ¿sí? Paternando, no hay muchas experiencias. Entonces, desde ahí se genera como esa primera dificultad. Bueno, no tengo como la experiencia interna de poder haber vivido, no sé, que mi papá me cuide y se duerma conmigo, o capaz que fue una vez o muy poco, no es lo mismo que con mamá, obviamente fue muy distinto, ¿no? Y después, como él les traía, ¿no? Las pocas herramientas a veces que tenemos socioemocionales los varones para comunicar lo que nos pasa, lo que sentimos, para hablar de cosas muy duras que vivimos en nuestra historia, ¿viste? Como que hay mucha resistencia, porque también en algún momento abrir el corazón y mostrar la fragilidad, la vulnerabilidad es como un ataque, ¿no? Y entre varones somos muy duros, entre nosotros, de burlarnos. La otra vez, acordándome, una mamá me contaba que su marido una vez fue a trabajar con el pantalón sucio de Aguajane, y sus propios compañeros de trabajo se burlaban de él y le decían, no, sos un pollerudo, mirá, te manchaste el pantalón porque vos haces las cosas que tiene que hacer tu mujer, ¿no? Y pasa eso a veces, ¿no? Claro, que es terrible, ¿no? Entonces somos muy duros entre nosotros y no nos damos ese espacio para mostrar la vulnerabilidad. Y si se da, bueno, pero sos raro, ¿no? Entonces capaz que sos gay, sos maricón, ¿no? Entonces no tenemos como mucho bagaje, ¿no? De esto, de lo socioemocional, ¿no? Para caminar toda esta experiencia, ¿no? También esto lleva a que, bueno, los varones les cueste mucho ir a terapia, ¿no? Y yo no creo en los psicólogos, ¿no? Como que yo no creo en los psicólogos. Es, ¿no? Como Dios, si crees o no crees. Crees o no crees. Como somos pastores y psicólogos. Como es una experiencia mística, ¿no? Y entonces no creo en los psicólogos, ¿no? Si yo necesito un consejo se lo pido a mi amigo, o a no sé quién, o a cualquier otro, menos un psicólogo. El que te relajó por el Aguajane, ¿eh? Claro, cualquier otro. Seguro tiene un buen consejo. ¿Qué pasa?
ausencias de espacios de autocuidado, ¿no? Claro. Y de profundizar, bueno, en cómo me siento, en poder crear mis propias redes de apoyo y contención. Si yo no me cuestiono, o lo que me cuestiono lo voy y lo abarco en un lugar que no es el apropiado, Claro. ¿no? Le hago la consulta como si vos a este otro varón, y sí, seguramente lo que te va a contestar va a ser: Dejate pavada. dejate de pavada, no sé qué, no hagas más nada, mirá si no te manchaban los pantalones. Es difícil, ¿no? Como poder crear estas herramientas, ¿no? Y otra cosa que a veces yo he hecho algún posteo al respecto, ¿no? Y genera ahí como algo que algunos se enojan, es que estamos menos informados también en esto de buscar la información, como decís vos, y espero, y si me llega algo capaz que no me lea, ya está pesada, mandándome otro posteo de Instagram, no sé qué. Estamos menos informados. Porque también desde a veces no vamos a los controles prenatales, no vamos, capaz que hay los talleres para preparación obviamente del nacimiento, tampoco concurrimos o vamos a uno y en ese nos aburrimos y estamos en realidad no escuchando con atención bueno, pero ¿por qué no están contando todo esto? Pasa que después estás desinformado, hay cosas que no sabes y si actuar de la ignorancia no está bueno, es Claro. algo que va a generar algo que no está bueno. Entonces desde ahí hay como muchas cosas que hay que empezar a cuestionar y transformar. Lo bueno es que hay muchísimos papás, muchísimos varones con ganas de hacerlo distinto, Sí. que eso es ese cambio de paradigma que estamos viendo y que es real, que aún falta un montón, pero ya que estemos hablando, que estemos obviamente compartiendo información, pensando, sí, bueno, pero tenemos que ver cómo es que incluimos a este otro sujeto que es importante, ¿no? En la vida de este bebé y de esta mamá, cómo hacemos, ya es recontra importante, ¿no? Y que incluso yo me acuerdo en facultad, ¿no? Cuando nos traían esto de la figura paterna o el rol paterno más no voy a decir ninguna corriente por no manchar, ¿viste? Es bueno, ¿no? El papá era el que venía, era el corte, ¿no? Con la díada, ¿no? Porque si no, producía una psicosis en la madre, ¿no? ¿Viste? Y en realidad no es por ahí, nosotros favorecemos esa díada. Cuanto más pegadito pueda estar mamá y bebé, es fundamental. Claro. Entonces, también desde la psicología, ¿no? Hemos cambiado el discurso a raíz, obviamente, de experiencias y de investigaciones que nos muestran lo contrario, ¿no? Entonces, desde ahí hay mucha tela para cortar. Bueno, Imagino que conoces esas teorías, ¿no? Yo quería decir que, Andrés ha nombrado varias veces ahí su cuenta y todo eso, que es psicólogo Andrés González, así lo puedes encontrar en Instagram. Y también él nos estaba contando de algún libro que ha leído, alguna información, capaz que nos podés decir ahí. Bien. Para recomendar. Algo que se pueda sí. encontrar acá o Claro. bueno, en Buenos Aires. En Buenos Aires también, sí. Pero- Está barato para ir ahora. Está barato para ir, o si tienen O algún amigo que voluntario, vayan. alguien que Hay vaya, un libro claro. muy lindo de los colegas de Paternando OK, que también están haciendo un camino súper lindo. Ellos son argentinos y hace muy poquito escribieron un libro que se llama Nace un papá, que también habla un poco de todo esto, ¿no? Tiene información exclusiva para los papás, que también eso está bueno. Que también si uno va a una librería a buscar los libros de paternidad, están en el lugar de maternidad, en lo simbólico, ¿no? Entonces, hasta ahí son escasos. Y después hay otras cositas que bueno, están quizás más en Europa, en España. Yo les comentaba hoy de Javier de Domingo, que bueno, es un docente del Instituto Europeo, no me acuerdo bien, Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, que es el Instituto de Bueneolza. Bueno, que hay un seminario muy interesante que se llama Psicoterapia para Padres, que bueno, en realidad así seas psicólogo, seas un papá, seas un fisioterapeuta, desde algún lugar te interesa esta información, es un seminario que está súper interesante y que viene a traer un poco toda esta información también y con investigaciones de vanguardia también, que está bueno. Pero no abunda la información. Claro. Hay que construirla. Hay que construirla. Hay que hacerla. Por eso, como Sí, traíamos sí, hoy, sí. hay mucha tela para cortar. Bueno, agradecer, ¿no? Ahí Andrés que nos haya acompañado, que hayamos abierto ahí esta parte, este episodio,
Este año nos propusimos en Maternidades al Desnudo abordar maternidad y bueno, y esta es maternidad y paternidad, claro, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Andrés, por acompañarnos, por estar acá. Además estamos todos, siempre en los episodios decimos, hoy estamos juntas, ¿no? Con Nati, y hoy estamos los tres juntos acá, así que ha sido muy lindo. También desde un lugar de los que trabajamos con Nati, que nos sentimos súper bien, que sabía. Así que bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer haber compartido esta charla. Bien. Te agradecemos mucho habernos acompañado en este episodio. No te olvides de visitarnos en Instagram o podés enviarnos un mail a maternidadesaldesnudo@gmail.com.